Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Sembrando su Futuro. Soy Ale Morales, o Ale Calas, como me conocen más, y soy agente de seguros y fianzas, y a partir de este año estaré dando sesiones de coaching de finanzas. Como coach de finanzas, en este programa voy a aprovechar para darles una serie de recomendaciones para construir, mantener o lograr finanzas sanas. Se habla mucho del éxito financiero, se habla mucho de la abundancia, de la riqueza, hay una serie de libros al respecto. Pero créanme, por experiencia propia les digo que si el deseo de tener unas finanzas sanas no sale verdaderamente de nuestro corazón y a través de pensamientos positivos de que sí lo podemos lograr y con acciones, es decir, esos pensamientos, esas emociones llevadas a la práctica, es lo que va a hacer que tengamos éxito. Yo les voy a dar mis datos. Me encuentran en Facebook como Alejandra Cristina Morales Calas, en Instagram como Ale-Calas, para que me sigan y revisen los contenidos que estoy preparando para todos ustedes. El elevar la cultura financiera y el lograr las finanzas sanas definitivamente tiene como un componente fundamental la educación, la preparación. Si ustedes tienen oportunidad o cada uno de nosotros tiene oportunidad, destine una cantidad de sus ingresos a los cursos, a la preparación y a las capacitaciones, porque créanme, no es un gasto, es una inversión. En función de que ustedes estén más preparados, van a poder generar mayores ingresos. Entonces, les repito, si tienen interés de agendar una cita conmigo como coach de finanzas, me encuentro 51 198 35 93, me envían un mensaje directo y con mucho gusto agendamos una cita para explicarles cuál es la dinámica de un coaching de finanzas personales. Y bueno, en este programa les voy a compartir una serie de consejos para lograr tener finanzas sanas. Vamos a empezar con la primera recomendación que seguramente han visto en todos los libros de finanzas, en todas las clases motivacionales o talleres motivacionales, y es: define metas financieras. Definir una meta financiera es muy similar a definir una meta de salud. Aquí en el estudio estábamos comentando ahorita antes de comenzar el programa que todos subimos de peso. Traemos la inercia de las fiestas decembrinas, pero en nuestro caso, en mi casa, nos llevamos en enero y febrero comiendo pan. Bueno, subimos de peso, obviamente. Entonces, el domingo me senté con mi hija, hicimos una planeación porque tenemos como meta perder los kilos, que tenemos de más en el término de 3 meses. Lo mismo sucede. Para esto, bueno, pues definimos que vamos a dejar harinas, vamos a dejar pasteles, cafecito puede ser solo. Yo en mi caso que tomo todo el día latte, pues ya lo voy a tomar americano. Y es toda una planeación para lograr nuestra meta. Entonces, primero definimos qué queremos, luego establecemos en qué tiempo lo vamos a lograr y luego los cómo, que es la planeación. Lo mismo sucede en el ámbito financiero. Tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos, ¿sí? Y esa es la definición de una meta. Quiero salir de deudas, quiero incrementar ingresos, quiero viajar, quiero hacer un libro, quiero monetizar mis conocimientos. O sea, se define la meta. Y entonces, porque si no sabemos qué queremos, menos vamos a saber en qué tiempo lo vamos a lograr y cuál es la estrategia que vamos a seguir. Y eso ya está asociado con un plan de acción. Pero bueno, esto es primordial para finanzas sanas, definir qué queremos, y un poquito yo le agregaría todavía un componente más. ¿Para qué lo queremos? Si una meta financiera o de la naturaleza que sea no está relacionada con nuestro ser, con hacernos sentir bien, con darnos la oportunidad de desarrollar nuestros talentos y nuestro potencial, tampoco va a tener éxito. Siempre está en función de
para qué lo quiero hacer. Y yo les recomendaría que siempre busquen la realización personal. Pero bueno, ese es el primer ejemplo. Vamos a compartir, más bien es la primera recomendación, el primer consejo. Vamos a compartir el segundo consejo. El segundo consejo es identifica la totalidad de tus ingresos. Miren, esto es muy importante. Para una persona que tiene un salario fijo, para una persona que está empleada, aparentemente sabe exactamente qué ingresos percibe, pero también tiene que tener una claridad de cómo puede diversificar sus fuentes de ingresos. O sea, yo me encuentro con personas que me dicen, no, es que no puedo lograr esta meta, no puedo crear un ahorro, no puedo crear una inversión, porque yo estoy sujeto a un sueldo fijo. Entonces, generen otra fuente de ingresos para... Yo les di el primer consejo, es establecer la meta. Fíjese la secuencia. Lo primordial es saber qué queremos. Lo siguiente es saber qué ingresos tenemos, pero no al revés. Hay personas que quieren definir sus metas en función a sus ingresos y entonces toda la vida van a estar limitados. Porque dicen, yo quiero pagarme un posgrado o yo quiero poner un negocio, pero no me alcanza con lo que gano. Por eso, primero es, yo quiero mi negocio, luego reviso cuánto gano, cuántos ingresos tengo y entonces defino qué otras fuentes de ingresos voy a tener. ¿Para qué sirve esto? Para darle prioridad, para jerarquizar y para hacernos eficientes con el tiempo. ¿Sí? Si el mayor ingreso lo voy a obtener vendiéndome como un empleado y me va a quitar 8 horas, el trabajar 8 horas no quiere decir, el trabajar mucho tiempo no quiere decir que seamos muy eficientes o que logremos los mejores resultados. Entonces, para eso no sirve, ¿ok? Si yo soy bueno en esto y mi trabajo lo puedo desempeñar con toda eficacia en 4 horas, pues me lo reduzco a 4 horas y tengo 4 o más horas libres para generar otras actividades que me den ingresos. Por eso es tan importante primero definir la meta. Y compartimos en programas pasados algunas frases de Juan Diego Gómez, que él decía, no eleva tus ingresos al tamaño de tus metas. De otra manera, tus metas se van a reducir al tamaño de tus ingresos. De este tamaño es la importancia de definir las metas. No son escribirlas por escribirlas, tienen que ser con convicción y tenemos que tener la capacidad de generar, en base a nuestros talentos, los ingresos necesarios para alcanzarlas. Y yo estoy mencionando aquí talentos. Si nosotros ponemos una lista de todas aquellas cosas en las que somos buenos, aquellas cosas que se nos facilitan hacer, esas actividades que nos apasionan, en las que tenemos gran capacidad para desenvolverlas, podemos volverlas generadoras de ingresos adicionales. Para eso sirve este segundo consejo. Y pasamos a una tercera recomendación, que es haz una lista con todos los gastos. Puede dar flojera, las personas no tenemos las finanzas ordenadas, pero no queremos invertir un poquito de nuestro tiempo en algo tan importante como es sentarnos y escribir la totalidad de los gastos. Nosotros tenemos que separar los gastos fijos de los gastos variables y tenerlos muy bien identificados. El gasto fijo, pues es aquel que no podemos mover. Pago de renta, pago de hipoteca, pago de colegiaturas, agua, luz, teléfono, los prediales, todas las cargas impositivas que tenemos, y esos son los fijos. Pero es muy importante separarlo de los variables. Los variables son todos aquellos que generalmente están asociados con nuestro estilo de vida. Los fijos están asociados, son todos aquellos gastos para sobrevivir. Si yo no pago mi renta, no pago mi luz, no compro la despensa, voy a tener problemas severos para llevar
mi vida de manera adecuada. En cambio, los gastos variables sí podemos, al hacer esa lista, podemos identificar exactamente todos aquellos que no son necesarios para sobrevivir. Y pasamos a otro consejo, que en este caso es el de divide, bueno, ya lo mencioné, divide tus gastos en fijos y variables. Recuerden, los fijos son los que nos van a cubrir toda nuestra sobrevivencia, y los variables generalmente están asociados con nuestro estilo de vida. Y luego hay que plantearse cómo reducir en lo que se pueda los gastos fijos. Mire, hay gastos fijos como la renta. En la contingencia yo conocí a varias personas, varios caseros, que disminuyeron el monto de la renta en sus inquilinos, solidarizándose con la contingencia, pero generalmente es un gasto que es difícil de disminuir. Pero si nos volvemos muy responsables en el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, si revisamos la guía que da, hay una revista de la Conducef que da la guía del uso de energía de cada aparato. Por ejemplo, planchar, recomiendan que sea una jornada corrida. Si la ama de casa se dedica a planchar, prende la plancha y la desconecta hasta que termina de planchar. Porque esa carga de conectar y desconectar, y hoy plancho nada más la ropa con la que me voy a vestir hoy y mañana es un consumo excesivo de energía. Tienen que checar los tabuladores. Comisión Federal de Electricidad cobra dependiendo del rango de watts consumidos. Entonces, esa serie de análisis que debemos de tomarnos el tiempo, la paciencia de revisarlo, pueden reducir los gastos fijos. Comer fuera también es un gasto muy grande, que si se hace un análisis, se puede hacer el lunch desde la mañana, salir de casa, comer más saludable. O sea, sí hay manera, aún en los gastos fijos, de hacer una reducción. Y no se diga en los variables. Si los variables van en función del estilo de vida, no necesariamente tenemos que comprar la bolsa y los zapatos de marca carísimas, cuando la misma comodidad podemos encontrar con unas prendas de menor costo. Todo eso va a estar alineado siempre al objetivo y a la meta que tenemos. Y vamos a dar un siguiente consejo, que no sé cuál es en este caso. Aquí está también eliminar, ya lo mencioné, la mayor cantidad de gastos variables que puedas. Los gastos variables están muy asociados con las emociones, ¿sí? Queremos el teléfono celular, el último que salió al mercado, sin que sea necesariamente lo que se adecua a nuestro poder adquisitivo. Entonces, si nos dejamos llegar a ganar por la emoción, posiblemente tengamos muchos gastos variables que no son necesarios. Entonces, ese análisis es fundamental para tener una disciplina y lograr nuestra meta. Vamos al siguiente ejemplo, que es analiza si tienes un saldo positivo al final del mes. Cuando nosotros establecemos nuestra meta, delineamos nuestros ingresos, nuestros gastos y elaboramos un presupuesto, ese presupuesto va a ser la guía que nos va a permitir tener éxito en nuestra meta. Entonces, fíjense, si a fin de mes yo tengo un saldo positivo, quiere decir que tengo un remanente. No voy a tener problema para que se me empiece a acumular en el siguiente mes. Pero si el primer mes yo tengo saldo negativo, voy a tener que hacer algo el siguiente mes para cubrir ese saldo negativo, porque de otra manera se nos va a empezar a acumular y empezamos a tener deudas o a tapar un hoyo, o sea, hacer un hoyo para tapar otro, ¿sí? Y se nos empieza a crecer como una bola de nieve. Otro consejo que quiero compartir en este programa es prioriza la totalidad de tus gastos. Puede sonar repetitivo. Yo digo, haz un análisis de tus gastos, haz un análisis de tus ingresos, revisa el balance de tus gastos, separa tus gastos fijos de los variables y luego digo, prioriza tus gastos. Y no es que sea repetitivo, es que nosotros al escribir podemos darnos
cuenta qué gastos son fundamentales, qué gastos son imprescindibles y cuáles son innecesarios. Y eso es priorizar y jerarquizar, ¿sí? No voy a dejar de pagar mi renta por comprarme una bolsa cara. Mi prioridad es mi renta. Mi prioridad es gastar en mi renta. Mi prioridad es cubrir los gastos fijos. Y entonces, como lo tengo muy claro y están priorizados, tenemos que aprender a decirnos a nosotros mismos, y no es conformismo, no es mediocridad, es disciplina para cumplir nuestras metas. Y tenemos que decir en una tienda, yo no me alcanza para esta bolsa. Y ya les digo, no por un pensamiento negativo, no por conformismo, es porque yo sé la meta que quiero lograr y me estoy alineando a ellas. Que no haya confusión en esto. Estoy hablando de lograr finanzas sanas, de lograr la riqueza, de lograr la abundancia, y para eso hay que jerarquizar los gastos. No es volverse tacaño, ni mucho menos. Es actuar con mucha inteligencia, y esto está en función de la inteligencia financiera y sobre todo de la inteligencia emocional. No tenemos que dejarnos ganar por nuestros impulsos. Y vamos a compartir una siguiente recomendación o un siguiente consejo fundamental para tener finanzas sanas. Hacer un presupuesto mensual alineado a las metas. ¿Recuerdan que primero hay que poner las metas y después revisar los ingresos? Ok. Ese presupuesto va a ser nuestro acordeón, nuestra guía, y lo tenemos que revisar mes con mes. No nos sirve de mucho hacer un presupuesto al inicio de año y al siguiente mes olvidar del presupuesto. ¿Por qué? Porque ese presupuesto ya nos va a encuadrar nuestros gastos y nuestros ingresos. Visualmente podemos decir, a ver, ¿cómo voy en mi presupuesto? Tanto que tenía yo presupuestado para la luz, para la renta, y ahorita ya me excedí, ya me pasé, ya compré lo que no estaba presupuestado y empezamos a desbalancear nuestras finanzas. Esta guía nos va a permitir verdaderamente estar todo el tiempo enfocado a nuestra meta. Y a veces pensamos que nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra memoria nos va a ayudar mucho y nos empieza a dar flojerita. El primer mes lo hacemos, el segundo mes lo hacemos. A partir del tercer mes del año ya creemos que el presupuesto lo podemos controlar aquí. Yo ya sé más o menos cuánto gano, cuánto gasto, y ya no arrastramos el lápiz. Y entonces nos volvemos a desordenar y no logramos al fin de año o en el tiempo establecido alcanzar la meta. Hay que escribirlo en una agenda. Miren, hay aplicaciones ya bancarias que la banca móvil o la banca en el celular nos permite ir registrando los gastos y no salirnos de nuestro presupuesto. Pueden descargarla. Hay una serie de herramientas. Yo particularmente utilizo mi agenda, que trae un apartado de presupuesto cada inicio de mes. Lo cierro y al principio del siguiente mes ya trae mis columnas. Hay muchas herramientas, un cuadernito, una libretita, una tarjeta, lo que a ustedes se les facilite, pero no dejen de revisar y de escribir ese presupuesto cada mes. Vamos a pasar al otro consejo, a la otra recomendación que ya mencioné hace rato. Recuerden, hay que establecer los límites y aprenderse a decirse a uno mismo, no a los demás. No me alcanza. ¿Sí? Pero eso es en función de la disciplina. Otro consejo que es un pilar para las finanzas sanas es crear un fondo de respaldo para prever riesgos o imprevistos. Muchas personas les llaman fondo de emergencia. Yo aprendí como coach de finanzas a llamarle fondo de paz. Independientemente de la cantidad de los ingresos que destinemos a nuestras metas a corto, mediano y largo plazo, dentro del presupuesto debe haber un apartado para generar un fondo de paz o fondo de imprevistos que va a permitir que nuestras metas, nuestra economía no se desequilibre a la hora de un imprevisto. ¿Cuántas personas conocemos que cancelaron seguros,
que tuvieron que vender alguna propiedad por la contingencia. Si nosotros vamos creando en función de la meta y en función de nuestros ingresos ese fondo para prever imprevistos, no vamos a desbalancear nuestras finanzas. ¿Cómo se crea ese fondo? Ya en programas anteriores compartí unas recomendaciones que da el autor Eker del libro Mente Millonaria, donde él dice que para lograr ese camino de la salud financiera hay que dividir todo lo que nos ingresa en 6 cuentas. El 50% de nuestros ingresos debe de ser para cubrir gastos fijos. Y yo di el ejemplo, si nuestros gastos fijos son de 8,000 pesos, significa que nuestros ingresos deben de ser de 16,000. ¿Por qué? Porque el 50% de 16 serían los 8, y entonces tengo otros 8 para crear el fondo de imprevistos. Otro porcentaje se divide en capacitación, que yo recomendé al principio que hay que capacitarse. Otro porcentaje que se recomienda es hacer el bien, ayudar a los demás. Y otro porcentaje es ahorro para el retiro. Cuando logremos tener esa disciplina, vamos a lograr el éxito financiero. Y regresando al fondo de paz, si nuestros gastos fijos en el ejemplo que acabo de dar es de 8,000 pesos, lo mínimo que debemos de tener en nuestro fondo de paz son 3 meses de gastos fijos. Sería 24,000. Y yo aún recomendaría tener 6 meses de nuestros gastos fijos. En este ejemplo, si los gastos fijos son de 8, necesitamos tener un fondo de paz de 48,000 pesos. Y que va a servir para darnos esa tranquilidad de que si nos surge un imprevisto, vamos a tener para cubrirlo. Que si perdemos ese empleo, por ejemplo, que nos da nuestro sueldo fijo de 8,000 pesos, vamos a tener 6 meses para cubrir, para no endeudarnos, para no andar pidiendo prestado para pagar la renta, porque ya contamos con ese fondo. Entonces, anoten esto, es fundamental, y no solamente anótenlo, créanlo aquí y llévenlo a la práctica. Vamos a pasar a una siguiente recomendación, que es identifica tus deudas. Hay una serie de deudas y hay deudas que se dividen en buenas o malas. Si yo adquiero un crédito en un banco porque lo voy a invertir en mi negocio y porque sé que ese crédito me va a rendir el doble, por ejemplo, en mi negocio. Yo tuve en una ocasión un negocio donde podía yo comprar con la tarjeta de crédito, no pedir un crédito, pero compraba yo con la tarjeta de crédito y vamos a manejar la misma cantidad de entonces. 8,000 pesos de mercancía. Yo sabía que eso en mi negocio lo triplicaba, ¿sí? 8,000 pesos, yo ya tenía contemplada mi estrategia que esos 8,000 se me iban a volver 24,000. Pagaba yo la tarjeta en el límite antes del mes, no pagaba yo intereses y tenía yo de remanente 2 partes iguales. Ese es un manejo de las deudas, y hay que identificar esas buenas que nos van a servir para capitalizarnos y las malas. Ejemplo, hablamos de los gastos fijos y de los variables. Es terrible cuando nosotros hacemos, ok, ya tengo apartado lo de mi renta y todo, me voy a hacer un préstamo, ¿no? Me presto, tomo lo de la renta para comprarme la bolsa cara, total, con lo que voy a hacer acá y acá voy a completar. Y empezamos a adquirir deudas que no son buenas, ¿sí? Es increíble también cómo yo conozco a personas que piden un crédito en el banco para hacer una inversión, ¿sí? ¿Cuántas personas conocemos que pidieron un préstamo para participar en la flor de la abundancia cuando se puso tan de moda? Esas son deudas malas, no tenemos garantizada la recuperación de ese préstamo y nos vamos a empezar a enredar y a tener mucha dificultad en salir. Entonces hay que identificar qué deuda me va a servir para capitalizarme y para hacerme rendir, y qué deuda tengo el riesgo de que me pueda hundir financieramente. Pasamos a otro, creo que nos da tiempo pasar a este otro consejo, que es lo mismo. Suena redundante, pero
si yo tengo identificado mis deudas, entonces las priorizo. ¿Qué deuda es la que puedo pagar de inmediato y salir de ella? ¿Qué deuda es la que en base al tiempo, al interés, qué deuda puedo conservar? Hay muchas recomendaciones y en los bancos nos hablan de refinanciar las deudas. Todo eso es priorizar las deudas. O sea, reviso, este préstamo me está cobrando tantos intereses, mi crédito hipotecario me cuesta tanto, esta tarjeta me cuesta tanto. Revisamos qué es la deuda que yo debo de mantener, cuál es la primera que debo de pagar, con cuál sí me puedo quedar, con qué estrategias voy a cubrirlas para no desequilibrar la economía. Vamos a continuar con nuestro consejo. Traigo una lista de consejos que si no podemos cubrir en este programa, pues vamos a continuar en un programa posterior. Y luego acá dice, analiza adquirir deudas que trabajen a tu favor. Es el ejemplo que yo mencioné. Si va a valer la pena dar un tarjetazo porque tengo la convicción, la experiencia de que la voy a hacer rendir muchísimo más, entonces adelante, doy el tarjetazo. Si sé que voy a comprar con una tarjeta de crédito algo de estilo de vida que no me va a forzosamente a dar un beneficio, a hacer rendir, a lo mejor muchas personas piensan que con su apariencia, que con la bolsa de marca pueden lograr incrementar su negocio, adelante. Si no es el caso, hay que ser muy inteligentes con el uso de la deuda, el uso de la tarjeta de crédito. Hay una práctica que una de mis maestras recomienda en coaching, aquellas personas que tienen el hábito de dar tarjetazos y tarjetazos, porque muchas veces las personas sienten que al pagar con tarjeta no están gastando, porque no ven el dinero. Y luego se les olvida que lo tienen que pagar y que pagan intereses. Ella recomienda, por ejemplo, congelar su tarjeta de crédito. Si hay tarjetas, si una persona tiene 2 o 3 tarjetas y sabe que una de ellas es la que les cobra intereses enormes, congélenla. Y cuando mi coach habla de congelarlo, materialmente así lo hacen. Metan la tarjeta en una bolsa de plástico y la meten al congelador para que no la saquen, para que no la usen. Otro siguiente consejo es no te endeudes para cubrir otras deudas. Yo mencioné no hacer un hoyo para tapar hoyo. Otro, ¿sí? Hay personas que dicen, préstame para pagar mi renta, préstame para pagar mi tarjeta de crédito, préstame para pagar mi luz. No se va a resolver si no tenemos la disciplina de someternos a ese presupuesto que establecimos. De ahí la importancia del presupuesto. Yo con el presupuesto me voy dando cuenta, no a final de mes, me voy dando cuenta. Los presupuestos se hacen 2 columnas, lo presupuestado y lo real. Entonces, si yo voy anotando en mis 2 columnas, ok, aquí tuve una economía en la luz, me ahorré 100 pesos, ya voy teniendo saldo positivo. Y esa guía nos va a servir para no terminar el mes con saldo negativo, que el primer impulso va a ser pedir prestado para cubrir ese saldo negativo. Pero si el siguiente mes tampoco nos disciplinamos, ese saldo negativo va a ser más, y va a ser más, y va a ser más, y hasta volverse una bola de nieve. Aún cuando las personas estén en un nivel de deudas muy elevado, se puede resolver. Busquen asesoría y se puede resolver, porque también les quiero dar un consejo que no está aquí en una de las imágenes. El estar endeudado no significa que nos tengamos que sentir mal, que sintamos que no la hacemos, que no somos capaces, que somos incompetentes o muchas personas nos avergonzamos cuando estamos muy endeudados, ¿sí? Nos sentimos como sucios, como manchados, como ya no quiero que me vean mis amigos, ya no quiero compartir, nos sentimos fracasados. Y no, descarten ese sentimiento. El estar endeudado no es vergonzoso, hay muchas maneras para salir, se busca asesoría, se agarra el toro por los cuernos, me ajusto, me amarro el cinturón, hago mi presupuesto y no te imaginan con qué prontitud pueden salir de esa situación. Porque lo más importante es no dejarse vencer acá.
¿sí? Endeudar, estar endeudado es una cosa, quebrado es otra cosa y fracasado nunca, aun cuando se esté quebrado y se esté endeudado. Entonces hay que manejar mucho el aspecto emocional, la seguridad de que tenemos la capacidad de salir adelante y que si llegamos a un nivel de deudas del tamaño que sea, que sentamos que es una carga tremenda, es un resultado de nuestras malas decisiones financieras y de nuestros hábitos. Y eso lo podemos cambiar. Está comprobado que los seres humanos tenemos la capacidad de adecuarnos y de cambiar, pero increíblemente, y el cambio puede ser en un solo día. La mejor manera, y se los digo yo que ya tuve esa experiencia de que estuve endeudada tremendamente, que yo quise que ya algunas amigas ya ni me hablaran porque yo me sentía mal, me sentía avergonzada y la única manera de salir es empezar a pagar día a día. Y se logra, por grande que sea la deuda, se logra. Que hay que cambiar nuestra actitud, nuestros hábitos y ser disciplinados. Y créame, yo también ya lo viví, no se resuelve pagar una deuda pidiendo otra. Las deudas se resuelven con buenos hábitos, con disciplinas y desarrollando las capacidades que tenemos. Y se empiezan a pagar, así sean grandotas, se pueden ir pagando porque fue mi caso, de a 200, de a 300, de a 1000, de a 2000, hasta quedar en ceros. Y da una gran satisfacción. Y no sé si nos dé tiempo compartir un último consejo. Ya no nos da tiempo ahorita compartir un último consejo, pero les prometo continuar porque bueno, ahorita mencioné yo creo que 10, pero puede haber 30, 50, 100 consejos para lograr tener salud financiera y empezar la ruta y la línea de la liberación y del éxito financiero. Yo me despido el día de hoy, les agradezco su atención, espero que estas recomendaciones les sirvan y para que les sirvan, pónganlas en práctica. A mí me pueden decir que no les sirvieron solamente después de 3 meses de haber probado verdaderamente hacer un flujo de efectivo y hacer un presupuesto. Si después de 3 meses me dicen que no funcionó, les doy mi teléfono, es el 951-198-3593 y los invito a que me sigan en redes, en la parte de finanzas como Ale-Calas en Instagram, en LinkedIn como Alejandra Cristina Morales Calas, igual en Facebook, Alejandra Cristina Morales Calas. Les doy las gracias, a todo el foro también muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.